El día que Marco, el hermano de mi yerno, deslizó discretamente esa nota en el bolsillo de mi chaqueta, mi vida se partió en dos para siempre. «Es sobre tu hija», susurró con urgencia, fingiendo admirar los cuadros del salón. «Léela cuando nadie te vea. Es muy importante». Asentí con un movimiento casi imperceptible, guardando el papel doblado en mi billetera. Continué la conversación con los demás como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sentí el pulso retumbar en mis oídos, un tambor que amenazaba con delatar mi angustia. La reunión familiar avanzaba con su habitual tranquilidad. Ángela servía el café mientras Juan relataba una anécdota de su oficina. Esos domingos se habían convertido en el ancla de mi existencia desde la muerte de mi esposa Clara. Mi hija, con sus 45 años, era lo único valioso que me quedaba en este mundo. Con una excusa discreta, me dirigí al baño para leer el mensaje de Marco. Cerré la puerta con el seguro y mis manos temblaron al desdoblar el pequeño papel arrugado. Las palabras que leí me golpearon con la fuerza de un rayo. Tío César. Escuché a Ángela y Juan. Quieren internarlo en un asilo, el más barato. Dirán que pierde la memoria y que es un peligro. Planean quedarse con su casa y el dinero. Tienen papeles listos. Tenía que decírselo. No seré cómplice. Marco. Tuve que sentarme en el borde frío de la bañera. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Mi propia hija, la niña que crié con devoción tras perder a su madre, era la que planeaba mi destrucción. La misma que había consolado en mis brazos tras su primer divorcio. Ángela, mi única razón para existir, estaba cavando mi tumba. Regresé a la sala fingiendo una calma que no sentía. Cada paso era como caminar sobre cristales rotos. Ahí estaba ella, riendo con Juan mientras le contaba a Marco sus planes para remodelar la cocina. ¿Todo bien, papá?, me preguntó con esa voz dulce que ahora sonaba a puro veneno. Perfecto, mi amor, le respondí, sintiendo cómo cada sílaba me rasgaba la garganta. Los observé durante el resto de la tarde con otros ojos. Ahora veía las miradas cómplices que se cruzaban entre Ángela y Juan. Notaba cómo mi yerno medía con la vista los muebles antiguos, como si estuviera haciendo un inventario. Mi hija preguntaba por mi rutina médica con una insistencia sospechosa. ¿Sigues tomando las pastillas para la presión, papá? ¿No sientes que a veces olvidas las cosas? Durante semanas había notado detalles extraños, pero los había justificado como simple preocupación. Ángela revolviendo los cajones cuando yo iba a la cocina. Juan preguntando por mis cuentas bancarias. Por si algo te pasa, suegro. Conversaciones que se detenían en seco en cuanto yo entraba en una habitación. ¿Acaso siempre habían sido así de evidentes? Mi hija había estado tejiendo la trampa perfecta. De pronto comprendí que cada visita, cada abrazo y cada «te amo, papá», habían sido una actuación calculada. Ella conocía mis finanzas hasta el último centavo. Sabía que mi casa estaba valorada en $300,000. Estaba al tanto de mis ahorros, mis inversiones y mi seguro de vida. Me había estado estudiando como un buitre a su próxima víctima. La ironía me quemaba el alma. Yo había sacrificado todo por esa mujer. Trabajé 70 horas semanales durante 40 años para darle la mejor educación. Vendí mi Chevrolet del 78, mi mayor orgullo, para pagarle la universidad privada. Hipotequé esta casa cuando se divorció y necesitó un nuevo comienzo. Cuidé de sus hijos cuando eran pequeños. Siempre estuve ahí para ella. Pero esa nota lo había cambiado todo. Marco, el hermano menor de Juan, había arriesgado la paz de su familia para advertirme. Al final del papel había añadido una línea. No puedo dormir sabiendo lo que planean. Usted siempre fue bueno conmigo. Cuando se marcharon esta tarde, Ángela me abrazó más tiempo de lo habitual. Te amo muchísimo, papá, me susurró al oído. Siempre voy a cuidarte, no importa lo que pase. Sus palabras,
que antes me habrían llenado de alegría, ahora sonaban como una amenaza. Era su forma de mantenerme tranquilo mientras preparaba mi funeral en vida. Esa misma noche, después de asegurar todas las cerraduras, me senté en mi sillón favorito. Releí la nota de Marco hasta memorizar su contenido. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Mi única hija, fruto de mi amor con Clara, ahora calculaba fríamente cómo deshacerse de mí para quedarse con mi herencia. Pero había algo que Ángela no sabía. Un detalle que cambiaría las reglas de su juego. Durante 40 años trabajé como supervisor en la planta metalúrgica, sí. Pero también invertí cada dólar que pude en la bolsa de valores. Tenía propiedades que ella desconocía por completo. Contaba con un patrimonio que supera el $1.000.000. Si mi hija quería jugar sucio, iba a descubrir que su viejo padre no era tan indefenso como ella creía. No me quedaría esperando como un cordero en el matadero. Si Ángela hubiera decidido traicionarme, yo le enseñaría lo que significaba desafiar a César García. No era un cordero. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La traición de Ángela había despertado una fuerza primitiva en mí, una determinación que creía perdida. Mientras preparaba mi café, analicé fríamente a mi hija como si fuera una completa extraña. Tenía 45 años y estaba en su tercer matrimonio. Acumulaba un historial de malas decisiones financieras que yo siempre había solucionado. Ángela García era una manipuladora experta que desde niña había aprendido a usar las lágrimas como un arma. Sabía exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quería. Después de la muerte de Clara, ella se convirtió en la mujer de la casa. Yo, devastado por el duelo, le permití tomar el control de demasiadas cosas. Su tercer esposo, Juan, era una pieza clave en este plan. Era un vendedor de seguros con más ambición que escrúpulos. Desde que se casaron 3 años atrás, noté su interés particular en mis finanzas. «Suegro, usted debería diversificar sus inversiones», me decía a menudo. ¿Ha pensado en actualizar su testamento? Ahora entendía que Juan no era solo un oportunista, era el cerebro detrás de esta operación. Mi hija había encontrado al socio perfecto para su macabro plan. Alguien con los conocimientos para navegar el sistema legal, pero sin la conciencia para detenerse. Recordé todas las señales que había ignorado por amor. Hace 2 meses, Ángela había insistido en acompañarme al médico. «Es importante que yo esté al tanto de tu salud, papá», dijo entonces con una sonrisa falsa. Durante la consulta, ella habló más que yo, interrumpiendo constantemente. «Doctor, mi padre a veces se confunde con las fechas», mintió sin el menor pudor. «Se le olvida tomar sus medicamentos. Me preocupa que viva solo». El doctor Martínez me había mirado con lástima mientras Ángela construía la narrativa de un deterioro mental que era completamente falso. Yo tenía 72 años, pero mi mente estaba intacta. Manejaba las finanzas, pagaba mis cuentas y mantenía mi casa impecable. Pero mi hija estaba sembrando dudas sobre mi capacidad en cada persona que importaba. Estaba preparando el terreno para su ataque final. También recordé el día que Juan apareció con unos documentos importantes para que yo revisara. «Son solo actualizaciones de sus pólizas de seguro, suegro», me lo dijo mientras ponía sobre mi escritorio un folder pesado. Confié ciegamente en mi yerno y firmé sin revisar los detalles. Un escalofrío recorrió mi espalda al comprender el verdadero propósito de esos papeles. La estrategia de Ángela era de una sencillez aterradora. El plan consistía en construir un falso historial médico y legal. Querían fabricar una narrativa que demostrara mi supuesta incapacidad mental. Con esa base, convencer a un juez sería un simple trámite administrativo. Y por supuesto, ¿quién mejor para tutelar los bienes que mi dulce hija? Pero ella había cometido un error fatal al subestimar a su padre. Mi vida profesional me enseñó a leer entre líneas y anticipar traiciones. Si Ángela pensaba engañarme, descubriría muy pronto su terrible equivocación.
Aquel martes decidí ejecutar mi primera jugada. Contacté a mi antiguo abogado, Tadeo Herrera, el mismo que gestionó la compra de mi casa. Tadeo, necesito actualizar mis documentos legales, le dije por teléfono, sin ofrecerle más información. Quiero que sea con absoluta confidencialidad. Durante la reunión, le expuse la situación con la misma frialdad que usaba para reportar un problema en la planta. Le narré los hechos sin dejar que ninguna emoción se filtrara en mi voz. Tadeo, un hombre curtido en complejas batallas familiares, me escuchó con una gravedad que crecía a cada minuto. César, esto es más común de lo que la gente cree, dijo al final, ajustándose las gafas. Pero tú tienes varias ventajas. Estás alerta y tienes recursos para defenderte. Juntos trazamos una estrategia con múltiples fases para contraatacar. Lo primero sería proteger los activos, moviendo el capital a cuentas desconocidas para Ángela. Después, comentaremos cada interacción sospechosa con ella y su esposo. Finalmente, obtendría pruebas de mi lucidez con evaluaciones médicas independientes. Preparamos una trampa legal, una que los expondría por completo. Esa misma semana, mi hija me visitó con una propuesta que lo confirmó todo. Papá, Juan y yo estuvimos pensando mucho en ti, comenzó ella con una voz dulce. Esta casa es demasiado grande para ti solo. ¿No sería mejor algo más pequeño y manejable? La miré directamente a los ojos, fingiendo considerar con inocencia su venenosa sugerencia. ¿Qué tienes en mente, mi amor? Bueno, encontramos un lugar precioso, continuó con un entusiasmo fingido. Es como un hotel de lujo, pero especializado en personas de tu edad. Tendrías enfermeras, actividades y otros residentes con quienes conversar. Asilo. La palabra prohibida flotaba en el aire como una guillotina. Suena interesante, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Podría ver el lugar antes de tomar una decisión? Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Claro, papá, pero no hay ninguna prisa. Es solo una idea para el futuro. Un futuro que ellos ya habían planeado para mí hasta el último detalle. Durante los días siguientes, alimenté su confianza con pequeñas actuaciones de debilidad. Olvidé nombres a propósito y pregunté la fecha varias veces en un mismo día. Dejé que ella me ayudara con sumas sencillas, sonriendo con gratitud. Ángela mordió el anzuelo por completo. ¿Ves, Juan? La escuché susurrar al teléfono, creyendo que yo estaba fuera de alcance. Está empeorando más rápido de lo que pensamos. Tenemos que acelerar los planes. Perfecto. Mi propia hija estaba cavando su tumba financiera y moral. Yo simplemente le observaba desde un asiento de primera fila. Había subestimado gravemente al viejo César García, y esa sería su perdición. La tercera semana después de recibir la nota, decidí que necesitaba saber más. Si Ángela había planeado mi destrucción, yo debía conocer todos sus secretos. Lo que descubrí me heló la sangre, revelando una traición más profunda de lo que jamás imaginé. Contraté discretamente a un investigador privado que me recomendó Tadeo. Se llamaba Rubén Torres, un ex policía con una reputación impecable. Señor García, entiendo lo doloroso de esta situación, me dijo en nuestra primera reunión. Pero si va a luchar contra su familia, necesita toda la verdad. Los primeros informes llegaron en 5 días y fueron demoledores. Ángela ya había empezado a vender en secreto objetos de valor de la casa. Mi colección de monedas antiguas, guardada en una caja fuerte cuya combinación ella conocía, había desaparecido. Se había esfumado en varias casas de empeño por unos $5,000. Pero el horror no terminaba ahí. Juan no buscaba residencias de lujo, sino asilos estatales de bajo costo. Eran lugares con reputaciones terribles, conocidos por medicar en exceso a sus residentes. El que habían elegido costaba $800 al mes, mientras que mi pensión era de 3,200. La diferencia iría directamente a sus bolsillos. La investigación también reveló que su situación financiera era una completa farsa.
El año anterior me había pedido dinero por supuestos problemas con su hipoteca. Papá, necesito $15,000 o perderemos la casa. Me había suplicado entre lágrimas. Yo le transferí el dinero sin hacer una sola pregunta. Ahora descubre que no existían tales problemas. Usaron mi dinero para un viaje a Europa y para comprar un auto nuevo. Rubén me mostró fotografías que me partieron el alma en dos. Ángela y Juan en restaurantes caros, brindando con champán que costaba una fortuna. Se veían relajados y felices, gastando el dinero que me habían robado con mentiras. Una foto en particular me destrozó por dentro. «Hay más, señor García», dijo Rubén, con un tono sombrío. Su hija ha estado consultando con un abogado. Es un especialista en declarar la incapacidad mental de personas mayores. Me entregó una serie de fotos que mostraban a Ángela saliendo de un bufete de abogados. Llevaba una carpeta que seguramente contenía mi sentencia. Esa noche no logré dormir. Caminé por la casa durante horas, sintiéndome un extraño en mi propio hogar. Observé cada rincón que Ángela planeaba arrebatarme sin piedad. Todo lo que había construido con Clara se sentía ahora profanado. Lo más doloroso fue comprender que esta traición no era reciente. Revisando los informes, me di cuenta de que este plan llevaba años gestándose. Cada pregunta sobre mi salud y cada insistencia en acompañarme al médico eran piezas del rompecabezas. Recordé la pequeña fiesta que Ángela organizó para mi cumpleaños 70. Hizo un brindis muy emotivo sobre cómo ella siempre estaría ahí para cuidarme. Ahora entendía que solo estaba preparando el terreno, anunciando su futuro rol como mi tutora. La mañana siguiente, decidí acelerar mis propios planes. Llamé al doctor Martínez para programar una evaluación neurológica completa. Necesitaba la opinión de un especialista totalmente independiente y objetivo. «Doctor, requiere documentación médica que confirme mi plena capacidad mental», le expliqué sin rodeos. «Mi familia parece cuestionar mi competencia y debo protegerme legalmente». El doctor Martínez, quien me conocía desde hacía más de una década, no pudo ocultar su sorpresa. Su ceño se frunció en una expresión de genuina confusión. «César, en cada consulta has demostrado una lucidez impecable. ¿Por qué razón tu familia pensaría algo así?». Le relaté entonces los comentarios de Ángela en las últimas visitas. La amabilidad de su rostro se transformó en una máscara de seria preocupación. «Eso es sumamente inquietante», dijo con firmeza. «Programaré los exámenes más exhaustivos que tengamos a disposición». Mientras aguardaba los resultados, comencé a documentar cada interacción con mi hija. Instalé una grabadora en mi teléfono con suma discreción. Coloqué cámaras de seguridad ocultas en las zonas comunes de la casa. Si Ángela planeaba usar mis palabras en mi contra, yo tendría pruebas irrefutables de sus intenciones. La oportunidad perfecta se presentó el viernes siguiente. Ángela me visitó acompañada de Juan y una mujer que no reconocí. La presentaron como una simple amiga que trabajaba en servicios sociales. Su nombre era Clara Mendoza, pero su papel era evidente. La habían traído para evaluarme sin mi consentimiento. «Papá, Clara tenía mucha curiosidad por conocerte», dijo Ángela con una sonrisa forzada. «Le he hablado muchísimo de ti». Durante las siguientes 2 horas, aquella mujer me bombardeó con preguntas. Eran interrogantes aparentemente casuales sobre mi rutina, mis medicinas y mis finanzas. Cada pregunta era una trampa, una red diseñada para pescar indicios de deterioro. Pero yo estaba más que preparado para su juego. Respondí cada una con una precisión milimétrica que la desconcertaba. Demostré un conocimiento detallado de todas mis cuentas bancarias. Recité fechas y eventos con una exactitud que la dejó sin argumentos. Al final de la visita, Clara Mendoza parecía genuinamente confundida. Era obvio que esperaba encontrar a un anciano senil y vulnerable, no al hombre que tenía delante. Después de que se marcharan, revisé de inmediato la grabación de audio. La conversación que Ángela y Juan tuvieron en el auto fue captada por los micrófonos. Sus palabras fueron la confirmación que necesitaba.
No entiendo qué ha pasado, decía Juan, frustrado. Tu padre parecía completamente normal. Debe de estar teniendo un buen día, respondió Ángela. Clara dice que a veces ocurre en estos casos. Necesitamos más evidencia. Mi propia hija buscaba pruebas para arruinarme la vida, y yo tenía la grabación que lo demostraba todo. Una sonrisa helada se dibujó en mi rostro por primera vez en semanas. Ángela había criado a un monstruo, pero ese monstruo estaba a punto de devorarla. El lunes recibí los resultados de mis evaluaciones neurológicas. Memoria excelente y una capacidad de razonamiento superior a la media para mi edad. No había ni un solo signo de demencia o deterioro cognitivo. El especialista incluso destacó que mi agudeza mental era excepcional. Ahora tenía las armas que necesitaba para esta guerra. Tenía pruebas médicas, grabaciones de la conspiración de Ángela y la documentación de sus robos. Mi equipo legal estaba listo para actuar. Mi hija había subestimado gravemente al hombre que la crió. Era hora de enseñarle a Ángela García las consecuencias de traicionar a César García. La cuarta semana marcó el inicio de la fase más cruel de su plan. Como si sintiera que el tiempo se le agotaba, intensificó sus ataques. Lo hizo con una frialdad que me calaba hasta los huesos. La hija que besaba mis mejillas ahora me miraba como un simple obstáculo. Todo comenzó un martes por la mañana. Ángela llegó sin previo aviso, con Juan y una mujer mayor a su lado. La presentó como la señora Marta, una enfermera especializada en cuidado geriátrico. Mi hija había cruzado una línea invisible y peligrosa. «Papá, tenemos que hablar muy seriamente», me dijo con una autoridad que jamás había usado conmigo. «Marta revisó tu historial médico y está preocupada por ciertos síntomas». Mentira tras mentira salía de su boca con una naturalidad que me heló. ¿En qué momento había aprendido a mentir con esa facilidad tan aterradora? La tal Marta, una mujer de unos 50 años y sonrisa gélida, comenzó su interrogatorio. Me hizo preguntas invasivas sobre mi higiene, mis comidas y mis medicamentos. Señor García, su hija me dijo que a veces olvida cerrar la llave del gas, afirmó mientras anotaba algo en su libreta. ¿Ha notado otros episodios de confusión? Nunca he olvidado cerrar el gas, respondí con firmeza, mirándola a ella pero pensando en Ángela. Mi memoria está en perfecto estado. Pero mi hija intercambió una mirada cómplice con Juan. Era como si mi propia negación fuera la confirmación que estaban buscando. Papá, ese es justamente el problema, dijo ella con una condescendencia insoportable. Las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de sus síntomas. Durante 2 horas, me sometieron a una forma de tortura psicológica. Cada respuesta que daba era retorcida para usarla como prueba de mi supuesto declive. Recordé la fecha exacta del nacimiento de mi difunta esposa con total claridad. Sí, pero confunde los eventos recientes con los antiguos, comentó Ángela. Cuando demostré conocer mis finanzas al detalle, Juan susurró a su lado. Se aferra a ciertos números, pero olvida cosas básicas. Es un síntoma claro. La señora Marta no paraba de tomar notas en su libreta. Estaba construyendo un expediente falso basado en las mentiras de mi propia hija. Señor García, ¿cuándo fue la última vez que salió solo de casa?, me preguntó. Salgo todos los días a caminar, respondí conteniendo mi rabia. Voy al supermercado y al banco sin ninguna ayuda. Ángela me interrumpió al instante con una nueva invención. Papá, ayer te perdiste volviendo del mercado y tuvimos que ir a buscarte. Era una mentira absoluta, una falsedad completa y descarada. Ayer no había salido de casa en todo el día, estuve leyendo. Pero ella lo dijo con tal convicción que por un segundo, un terrible segundo, dudé de mí mismo. Era una táctica diabólica, diseñada para que la víctima terminara cuestionando su propia cordura. Cuando finalmente se fueron, me quedé temblando de furia y devastación. Mi hija no solo me estaba traicionando, sino que destruía mi identidad.
Cada visita era un golpe calculado a mi confianza y mi autoestima. Esa noche llamé a mi abogado en un estado de completa desesperación. No había sentido algo así desde la muerte de mi esposa, Clara. Tadeo, están acelerando su plan, le dije con la voz quebrada. Trajeron a una enfermera falsa para crear expedientes médicos fraudulentos. No sé cuánto tiempo más me queda. César, respira hondo. Me tranquilizó la voz firme de Tadeo. Lo que hacen es un delito grave, y tenemos pruebas. Cada mentira que has documentado la usaremos en tu contra. Tú solo mantén la calma y sigue fingiendo que no sabes nada. Los días siguientes fueron una pesadilla de humillaciones constantes y calculadas. Ángela comenzó a visitarme a diario con alguna excusa para ayudarme. Quería demostrar que yo necesitaba su asistencia para tareas que podía hacer perfectamente solo. Papá, voy a organizarte las medicinas en una pastillera, dijo un día mientras revolvía mi botiquín. Es muy importante que no te equivoques con las dosis. Cuando protesté, asegurando que siempre había manejado mi medicación sin problemas, me respondió. Usó esa paciencia exagerada y falsa que se reserva para los niños pequeños. Lo sé, papá, pero a nuestra edad es normal necesitar ayuda extra. No tiene nada de malo aceptarlo, de verdad. A nuestra edad. Esa frase resonó en mi cabeza como un insulto. Ella, con sus 45 años, se ponía en mi misma categoría. Era una forma sutil de anularme, de establecer que ella era la adulta responsable y yo el anciano dependiente. Juan comenzó a acompañarla regularmente, siempre con algún consejo financiero que en realidad era una manera de acceder a mis cuentas. Suegro, deberíamos consolidar todas sus cuentas en un solo banco, sugirió con esa sonrisa falsa que yo ya reconocía. Sería más fácil para Ángela ayudarlo a manejar los pagos cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Esa frase resonó en mi cabeza como una sentencia. Sus palabras no sugerían una posibilidad, sino un evento que daban por hecho. Para ellos mi incapacidad mental era solo una cuestión de tiempo y papeleo. ¿Acaso ya lo habían decidido todo a mis espaldas? El viernes de esa misma semana, Ángela llegó con una propuesta que congeló mi sangre. Papá, encontré el lugar perfecto que te mencioné, dijo mientras sacaba un folder repleto de folletos brillantes. Se llama Jardines del Atardecer y es hermoso. ¿Quieres que vayamos a visitarlo este fin de semana? Los folletos mostraban un lugar que a mí me parecía una prisión de lujo. Las habitaciones eran diminutas y los pasillos lucían estériles como los de un hospital. Vi fotos de residentes en sillas de ruedas con la mirada perdida en un televisor. Ángela, sin embargo, lo describía como si fuera un paraíso terrenal. Mira, papá, tienen actividades todos los días. Ofrecen bingo, clases de manualidades y hasta ejercicios en grupo. Sé que te encantaría. Su voz sonaba demasiado entusiasta, casi ensayada. No estoy listo para mudarme a ningún lado. Le respondí con una firmeza que la sorprendió. Su sonrisa se tensó por primera vez, perdiendo toda su calidez. Papá, no es una mudanza inmediata. Solo queremos que conozcas las opciones disponibles. Para el futuro. Allí estaba otra vez esa palabra cargada de intenciones. Futuro. Un futuro que ellos habían diseñado meticulosamente sin consultarme en absoluto. Además, agregó Juan con una naturalidad fingida que no engañaba a nadie. El doctor Martínez nos comentó que está preocupado por algunos signos. Cree que sería bueno que considerara opciones de cuidado asistido. Era una mentira descarada. Mi médico jamás había mencionado nada parecido en nuestras últimas consultas. Estaban creando una red de mentiras para aislarme por completo. Necesitaban que incluso mi doctor pareciera estar de su lado. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones del día, un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché la voz de Juan al teléfono mientras Ángela preparaba café en la cocina. El aire se me escapó de los pulmones al oír lo que decía. No, no va a ser problema. El viejo está más senil de lo que pensábamos.
Ángela tiene razón. Será más fácil de lo que imaginamos. Mi propia hija le reportaba a su esposo mis supuestos síntomas de demencia. Habían construido una narrativa falsa que ahora ellos mismos creían ciegamente. La mentira, repetida suficientes veces, se había convertido en su verdad. Lo que más me dolió fue notar la ausencia total de culpa en Ángela. En sus ojos no había ni una pizca del dolor de una hija que sufre. Solo veía la frialdad calculadora de quien me consideraba un obstáculo económico. Un problema a resolver. Esa madrugada, sentado en la oscuridad de mi sala, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Se acabó ser la víctima pasiva en el retorcido plan de mi hija. Era hora de convertirme en el cazador. Mi hija había despertado algo oscuro en mí, un instinto que creía enterrado. Me recordó mis días en la planta metalúrgica, donde los débiles eran devorados sin piedad. Ángela García estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. El quinto lunes después de recibir la nota de Marco, algo se rompió dentro de mí. Desperté sintiendo que por fin salía de una pesadilla que duró demasiado. Durante 30 días había observado mi propia destrucción como un espectador. Ya no más. Era hora de recordar quién era realmente César García. Me senté frente al espejo del baño y observé al hombre reflejado. 72 años, pero con la misma mirada firme que supervisó a cientos de hombres. Había sobrevivido a huelgas, a despidos y a la muerte de mi esposa. ¿Y ahora una niña malcriada de 45 años creía que podía destruirme? Esa misma mañana llamé a Tadeo, mi hermano menor que vivía en Houston. No habíamos hablado en meses, pero necesitaba la voz de mi propia sangre. Alguien que realmente me conociera sin filtros ni intereses ocultos. César, te escucho raro, me dijo tras unos minutos de charla trivial. ¿Está todo bien? Le conté la historia completa, sin omitir un solo detalle doloroso. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que creí que se había cortado. Finalmente, la voz de Tadeo regresó, cargada de una furia que no le oía en años. Esa maldita mocosa siempre fue una manipuladora. César, ¿no recuerdas cuando tenía 15 años? Nos convenció a todos de que Clara la maltrataba solo para sacarnos dinero. Y yo te lo advertí, pero tú la defendiste. Tenía razón. Había ignorado por años las señales de la verdadera naturaleza de Ángela. Su facilidad para mentir, su habilidad para victimizarse, su frialdad cuando no conseguía lo que quería. Después de que Clara murió, me aferré a la idea de familia, permitiendo que mi hija cruzara todas las líneas. Hermano, vente para Houston, me dijo Tadeo con una determinación férrea. Vende esa casa, toma tu dinero y empieza de nuevo acá. Esa muchacha no merece ni un centavo de tu esfuerzo. Pero huir ya no era una opción para mí. Algo oscuro y primitivo se había activado en mi interior, algo que exigía justicia. Esa tarde comencé a recordar cada sacrificio que había hecho por ella. Recuerdo sus clases de piano cuando tenía apenas 8 años. Para pagarlas, tuve que vender mi vieja y querida motocicleta. A los 15, trabajé turnos dobles durante 3 meses para comprarle el vestido de sus sueños. Mi espalda todavía recordaba esas noches. A los 20, cuando quedó embarazada y su novio la abandonó, hipotequé mi casa. Quería ayudarla a criar al bebé que lamentablemente perdió a los 4 meses. Su primer matrimonio a los 23 fue un desastre que le dejó deudas y moretones. Yo pagué sus deudas y los abogados del divorcio sin dudarlo. Su segundo matrimonio terminó cuando descubrió que su esposo tenía otra familia. De nuevo, papá César acudió al rescate con dinero y un techo seguro. Ahora, en su tercer intento, había encontrado un socio para su avaricia. Juan no era como los otros. Era más inteligente y mucho más calculador. Él había estudiado a nuestra familia por meses antes de pedirle matrimonio. Identificó con precisión mis puntos débiles y supo cómo explotarlos. Pero había algo que ni Ángela ni Juan sabían de mí.
un detalle que había quedado enterrado en el pasado. Durante mis 40 años en la metalúrgica, no solo fui supervisor. Los últimos 15 años estuve a cargo de la seguridad industrial. Investigaba accidentes, robos internos y hasta posibles sabotajes. Había desarrollado habilidades que muy pocos conocían. Aprendí a ser paciente, meticuloso y despiadado cuando era necesario. Esa noche hice algo que no había hecho en décadas. Saqué mis viejos archivos personales de la planta metalúrgica. Eran documentos de casos resueltos, métodos de investigación y contactos olvidados. Entre esos papeles amarillentos encontré las notas de un fraude interno que resolví en 1987. Un empleado había robado durante años usando documentos falsos y mucha paciencia. La similitud con el plan de Ángela me heló la sangre. La misma estrategia a largo plazo, la misma construcción de una narrativa falsa, la misma confianza en que la víctima jamás se daría cuenta del engaño. Pero ese empleado había cometido un error fatal. Había subestimado la capacidad de su supervisor para descubrir la verdad. El martes por la mañana, Ángela llegó con una nueva sorpresa. «Papá, tengo noticias maravillosas». Su sonrisa falsa me revolvía el estómago. Juan consiguió una cita con el mejor geriatra de la ciudad. El doctor Fuentes quiere evaluarte, solo para asegurarse de que recibes el cuidado adecuado. Era el movimiento que había estado esperando. La pieza final de su plan encajaba perfectamente. Un médico cómplice o mal informado, listo para certificar mi supuesto deterioro mental. Un diagnóstico basado en las mentiras que mi hija llevaba semanas sembrando. «¿Cuándo es la cita?», pregunté, ocultando el nudo en mi garganta. «Mañana por la tarde. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros». La palabra resonó en mi cabeza como un insulto. Me trataban como un objeto que podían mover a su antojo. Aquella misma noche llamé a mi médico de confianza, el doctor Martínez. Le expliqué la situación completa y su voz se endureció al otro lado de la línea. «César, esto es abuso en su forma más pura. Necesitas protección legal de inmediato. Juntos trazamos una estrategia clara y rápida. El doctor Martínez contactará a Fuentes antes de mi cita para alertar del posible fraude. Mientras tanto, yo llevaría grabadoras ocultas para registrar cualquier intento de manipulación». Ángela iba a descubrir que su padre todavía guardaba algunos trucos. Pero algo más me partió el alma esa misma semana. Buscaba viejos archivos personales cuando un sobre llamó mi atención. Entre las cartas de Clara, hallé una que había olvidado por completo. Su letra, fechada 3 meses antes de nuestra boda, me golpeó con fuerza. «César, mi amor, espero que nuestra hija crezca con tu nobleza y mi sensibilidad. Pero si algo me pasa, prométeme que no la malcriados. Las niñas necesitan límites tanto como el amor». Una estocada de culpa me atravesó. Clara había tenido una intuición que yo, en mi ceguera, ignoré por completo. Mi esposa intentó poner límites firmes a nuestra hija, pero yo siempre intervenía para suavizar las cosas, para protegerla. Después de su muerte, mi indulgencia se convirtió en el veneno que creó a este monstruo. El miércoles por la tarde, ejecuté mi plan con precisión. Llegué a la consulta junto a Ángela y Juan, pero no venía solo. Mi abogado, Tadeo, insistió en acompañarme para proteger mis intereses. El rostro de mi hija al verlo fue un poema de desconcierto. Dentro del consultorio, el doctor Fuentes, ya advertido, dirigió el interrogatorio. «Señora, me dice que su padre olvida nombres con frecuencia. ¿Puede darme ejemplos específicos, con fechas?» Ángela empezó a tartamudear, improvisando respuestas torpes. «Bueno, el otro día no recordaba el nombre de nuestro vecino». El doctor la presionó. «¿Qué vecino exactamente? ¿Y qué día fue eso?» Cada pregunta del doctor desnudaba un poco más las mentiras de mi hija. Cuando llegó mi turno, mi mente estaba afilada como un bisturí. Respondí cada prueba recordando fechas,
nombres y eventos con una precisión quirúrgica. Al final de la consulta, el doctor Fuentes fue contundente. Señor García, usted muestra una capacidad mental completamente normal para su edad. No veo evidencia alguna de deterioro cognitivo. Miré a Ángela mientras el médico sentenciaba su veredicto. Su rostro se había quedado sin color, y Juan se retorcía las manos sin saber dónde mirar. La trampa se había cerrado sobre ellos. Esa noche, en la soledad de mi estudio, escuché la grabación. La voz de Juan sonaba frustrada en el estacionamiento del hospital. No entiendo qué pasó. Fuentes no era el médico que contactamos. Alguien cambió la cita. La respuesta de Ángela fue un susurro cargado de veneno. Mi padre está actuando diferente. Es como si supiera algo. Perfecto. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora ella empezaría a cometer errores por pura desesperación. Y yo estaría allí para documentarlos todos. Había recuperado la iniciativa. Mi hija estaba a punto de descubrir que había despertado a su peor enemigo. La sexta semana marqué el inicio de mi contraataque. Ya no era suficiente con defenderme de sus embates. Era hora de destruir sistemáticamente cada uno de sus planes. Si mi hija quería una guerra, la tendría. Pero su enemigo conocía el terreno mucho mejor. El lunes ejecuté la primera fase de mi ofensiva. Programé una reunión urgente en mi banco de toda la vida. Marco Delgado, el gerente que llevaba mis finanzas, me recibió con su cordialidad habitual. Señor García, es un placer verlo. Sus inversiones han rendido excelentemente este año. Marco, necesito hacer cambios drásticos y urgentes, dije sin rodeos. Quiero transferir el 80% de mis activos a cuentas de acceso exclusivo, y quiero quitar a mi hija como beneficiaria de emergencia. Su rostro profesional se tensó al instante. ¿Ha ocurrido algo, señor García? Se lo conté todo sin una pizca de emoción, como un informe técnico. Marco, con su experiencia, había visto historias parecidas antes. Señor García, esto es más común de lo que imagina, me dijo con gravedad. Pero usted tiene una ventaja. Está actuando antes de que ellos ejecuten su jugada final. Durante 3 horas, desmantelamos y reconstruimos mi arquitectura financiera. Transferimos casi $500,000 a cuentas en bancos desconocidos para Ángela. Creamos códigos de seguridad que solo yo conocía. Y lo más importante, establecimos un fideicomiso para blindar mi patrimonio ante cualquier maniobra legal. Si su hija intenta acceder a estas cuentas sin usted, explicó Marco mientras formábamos, se activarán protocolos de seguridad que requerirán intervención judicial. Básicamente, estamos creando una trampa legal. Se cerrará sobre cualquiera que intente robarle. Esa misma tarde me reuní con Tadeo para la siguiente etapa. César, con esto estás protegido financieramente, me dijo mi abogado. Ahora necesitamos evidencia sólida del fraude. Pruebas que un juez no pueda ignorar jamás. Juntos diseñamos una operación de contrainteligencia. Instalamos cámaras ocultas en mi propia casa para documentar cada una de sus mentiras. Configuramos grabaciones automáticas en mi teléfono. Y Tadeo contrató a un segundo investigador para seguir a Ángela y a Juan fuera de mi vista. El miércoles recibí el primer reporte del investigador. La información que contenía confirmó mis peores temores. Ángela y Juan se habían reunido en secreto con el administrador del asilo Jardines del Atardecer. Ya habían pagado un depósito de $5,000 para reservar una habitación. No una cualquiera. Una en el ala de cuidados para pacientes con demencia avanzada. Las fotografías que acompañaban el informe me robaron el aliento. Mi sangre se sentía como hielo en las venas. Allí estaba Ángela, entregando un fajo de billetes al administrador. Juan revisaba documentos que solo podían ser contratos de internamiento. Y los dos sonreían. Sonreían como si estuvieran planeando unas vacaciones, no la destrucción de mi vida. Pero lo que más me enfureció fue una conversación que el investigador había grabado desde el estacionamiento del asilo. ¿Cuánto tiempo necesitan para completar el ingreso una vez que tengamos la orden del juez?
La voz de Juan sonaba clara y fría. Con los documentos médicos en regla, bastan 24 horas, respondió el administrador con tono burocrático. Pero deben asegurarse de que el paciente no oponga resistencia. Nuestro personal no está capacitado para controlar situaciones violentas. Violentas. La palabra retumbó en mis oídos como un golpe sordo. Me veían como un animal peligroso que necesitaba ser domesticado. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera una bestia salvaje lista para ser enjaulada. En ese instante comprendí que la Ángela que crié con tanto esfuerzo había desaparecido. Una extraña sin piedad había ocupado su lugar, viéndome como un simple estorbo económico. La confirmación de sus planes llegó el jueves por la noche. Ángela me visitó con una propuesta que aceleraba sus intenciones. Papá, Juan y yo hemos estado pensando, comenzó, con esa voz suave que ya era para mí un veneno. ¿Qué te parece si vienes a nuestra casa este fin de semana? Así pasamos un poco de tiempo juntos. Una trampa. Tan obvia. Querían sacarme de mi territorio, donde yo tenía el control y las pruebas. Me llevarían a un lugar donde ellos imponían todas las reglas. Suena maravilloso, respondí, forzando un entusiasmo que no sentía en absoluto. Pero aquí me siento muy a gusto en mi casa. ¿Por qué no se quedan ustedes conmigo? La sonrisa de Ángela se contrajo, una tensión casi invisible en las comisuras de sus labios. Es que nuestra casa tiene mejor calefacción, papá. Y Juan instalar barras de seguridad en el baño, para evitar caídas. Sería mucho más seguro para ti. Una mentira tras otra, cada palabra construía su falsa narrativa. Buscaban pintarme como alguien que ya no podía cuidarse solo. Además, agregó Juan con esa estudiada naturalidad que ya le conocía, tenemos una sorpresa para usted, suegro. Unos documentos legales que le van a simplificar la vida. Documentos legales. Seguramente eran poderes notariales para despojarme del control sobre mis propias decisiones. Lo pensaré, respondí con una calma que los desconcertó. Esa noche, después de que se marcharon, reproduje las grabaciones de su visita. Oí sus susurros en mi propia cocina mientras preparaba un café. Lo que escuché me heló la sangre y confirmó todos mis temores. ¿Trajiste los papeles?, preguntaba Ángela en voz baja. Están en el coche, respondía Juan. En cuanto firme el poder, podemos acelerar el proceso. ¿Y si se niega? Tenemos el informe de la señora Marta y las notas del doctor. Si es necesario, lo declaramos incompetente y solicitamos la tutela. Estaban hablando de arrebatarme mi vida por la vía legal. Lo hacían con la misma frialdad con la que se planifica la lista de la compra. El viernes por la mañana moví mi siguiente ficha. Llamé a Ángela y le dije que había aceptado pasar el fin de semana en su casa. ¡Qué maravilla, papá!, exclamó con una alegría que sonaba demasiado real. Juan se pondrá muy contento. Pasamos por ti mañana temprano. Pero yo tenía mis propios planes para ese fin de semana. Tadeo ya había coordinado todo con las autoridades locales. Un oficial especializado en fraudes a personas mayores estaría alerta si necesitaba su intervención. También había contratado a mi investigador para que documentara cada movimiento en la casa de Ángela. Esa noche preparé una maleta pequeña con algunos objetos personales. Incluí elementos que ellos jamás esperarían encontrar. Una grabadora digital del tamaño de un bolígrafo y una cámara oculta en un botón. Llevaba copias de todos los documentos que demostraban mi total lucidez mental. Si intentaban algo, yo tendría la evidencia de cada segundo. Mientras me preparaba para el enfrentamiento final, recordé algo que mi padre me dijo. Fue hace mucho tiempo, cuando yo tenía apenas 20 años. César, en la vida hay momentos en que debes elegir, me había dicho. Puedes ser víctima o puedes ser cazador. Los débiles eligen ser víctimas y se pasan la vida lamentándose. Los hombres fuertes eligen ser cazadores y toman el control de su destino.
Durante 6 semanas, había permitido que las manipulaciones de mi hija me convirtieran en una víctima. Ya no más. Era hora de convertirse en el cazador. Ángela García había despertado en mí un instinto primitivo y despiadado. Mañana comenzaría la cacería final y mi presa no tenía idea del peligro que corría. Tras 40 años supervisando a cientos de hombres en la metalúrgica, una niña malcriada no representaba ningún desafío. Ángela había cometido el peor error de su vida al subestimar a César García. Y los errores, como bien había aprendido, siempre se pagan con intereses muy altos. El sábado por la mañana, cuando llegaron a recogerme, ofrecí mi mejor actuación. Me mostré como un anciano dócil y agradecido por su invitación. «Qué emoción pasar el fin de semana con ustedes», les dije con una sonrisa. Una sonrisa que ocultaba la furia calculadora que hervía por dentro. Durante el trayecto, mantuve una conversación ligera y sin importancia. Mis dispositivos ocultos captar cada palabra que decían. La casa de Ángela y Juan era un teatro de cartón, un reflejo de sus ambiciones. Demasiado grande para sus ingresos, decorada con muebles caros pagados a crédito. Era una fachada de éxito construida sobre deudas y mentiras. «Papá, acomódate en el cuarto de huéspedes», me indicó Ángela mientras Juan subía mi maleta. «Lo preparé todo especialmente para ti». La habitación tenía una sola ventana muy pequeña. La puerta no tenía seguro por dentro. Era una celda disfrazada de cuarto de invitados. Detalles que confirmaban que esto era una operación para tenerme controlado. Durante la comida, su torpeza para la manipulación casi me provocaba risa. «Papá, trajimos unos papeles que queremos que revises», comenzó Juan al servir el postre. «Son documentos que van a simplificar mucho tu vida cuando necesites algo de ayuda». Sacó un folder abultado con documentos que reconocí de inmediato. Eran poderes amplios que le darían control absoluto sobre mis finanzas. «¿Qué clase de documentos son?», pregunté, fingiendo una curiosidad inocente. «Son poderes para ayudarte con el banco, los médicos, lo que necesites», explicó Ángela con una sonrisa maternal. «Es solo una precaución, papá, para que si algo sucede, yo pueda cuidarte sin problemas legales». Fingí hojear los papeles con la confusión de quien no entiende la jerga legal. «Hay muchas palabras raras que no conozco», murmuré, pasando las páginas lentamente. «¿Esto quiere decir que tú vas a manejar mi dinero?» «Solo si es necesario, papá», respondió ella con paciencia exagerada. «Y solo para ayudarte. Nunca haríamos nada que no fuera para tu beneficio». Beneficio. La palabra sonaba perversa en sus labios, cuando su único plan era robarse todo. Pero seguí el juego. «¿Dónde tengo que firmar?», pregunté, mientras Juan sacaba un bolígrafo costoso de su bolsillo. «Aquí, suegro», me indicó, señalando varias líneas marcadas con pequeñas etiquetas amarillas. Entonces ejecuté el movimiento que había planeado durante días. «Un momento», dije, fingiendo una súbita revelación. «¿Dijeron que esto es solo por si me enfermo?» Levanté la vista de los papeles y los miré directamente a los ojos. «Pero si yo me siento perfectamente bien». Hice una pausa. «¿Por qué tendría que firmar esto ahora mismo?» La expresión de Ángela cambió sutilmente, mostrando la primera grieta en su máscara de paciencia. «Papá, es solo por si acaso», insistió ella, con una dureza que no le había escuchado. Comparó la situación con un seguro de coche, algo para estar tranquilos. «Pero mi coche ya tiene seguro», respondí, adoptando la lógica torcida que ellos esperaban. «Funciona perfectamente. ¿Por qué iba a necesitar otro?» Juan se unió al ataque, estirando los labios en una sonrisa forzada. «Suegro, no es un seguro, solo son unos papeles. Le darán a Ángela la tranquilidad de poder ayudarlos si algo pasara». «Si algo pasara, cuando sea más mayor», añadió, como si yo no estuviera allí. «¿Acaso se puede ser más mayor que esto?», pregunté,
fingiendo una total inocencia. ¿Hay algo que no me estén contando? Me mantuvieron en esa silla durante 2 horas, un asalto en toda regla. Alternaban la falsa dulzura con una autoridad severa, buscando la grieta que me haría ceder. Pero yo recordaba negociaciones sindicales mucho más duras, llenas de humo y gritos. Esto era un juego de niños. Cuando Ángela vio que sus métodos no daban resultado, cambió de táctica. «Papá, pareces agotado», dijo con una repentina amabilidad. «¿Por qué no descansas un poco y lo vemos después de cenar?» Era una tregua, pero sabía que solo estaban reagrupando sus fuerzas. Aproveché el supuesto descanso para activar el dispositivo que Tadeo me había preparado. Un pequeño botón de pánico, una conexión directa a su teléfono. Si las cosas se ponían feas, él recibiría la alerta de inmediato. También le envié un mensaje corto, una clave que confirmaba que la trampa estaba en marcha. Mientras fingía dormitar frente al televisor, escuché la voz de Juan. Hablaba en susurros desde la cocina, creyendo que nadie lo oía. «No, hoy no hemos podido conseguir las firmas. El viejo es más terco de lo que pensábamos». Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. «Sí, podemos proceder sin los poderes», continuó Juan, casi en un siseo. «Con el informe médico que tenemos y los testimonios de los vecinos. Sí, pero tomará más tiempo y costará más dinero». «¿Cuánto más?», preguntó, la tensión evidente en su voz. Silencio de nuevo. 10.000 adicionales para acelerar el proceso. Una vez internado, recuperarán esa inversión en menos de 3 meses. Inversión. La palabra se clavó en mi pecho como un trozo de hielo. Hablaban de mi vida, de mi libertad, como un simple negocio. Sentí un frío recorrer mi espalda, una calma helada que solo precede a la tormenta. Pero mi rostro no delataba nada. La venganza es un plato que se cocina a fuego lento. Durante la cena, intentaron una estrategia mucho más sucia. Ya no había presión, solo una fingida preocupación que me revolvía el estómago. «Papá, ¿recuerdas cuando dejaste la hornilla encendida toda la noche?», preguntó Ángela. Su tono era tan dulce que resultaba venenoso. «Yo nunca he dejado la hornilla encendida», respondí, con la voz firme. «Claro que sí, papá. Juan tuvo que venir la semana pasada, ¿no te acuerdas? Olía a gas toda la casa. Era una mentira descarada, construida con una convicción que podría engañar a cualquiera». «No me suena de nada», dije, interpretando a un hombre que empieza a dudar de sí mismo. «¿Estás segura de eso?» «Completamente, papá», confirmó ella, lanzándole una mirada cómplice a Juan. «Por eso mismo nos preocupamos tanto por ti». Pasaron el resto de la cena tejiendo una red de recuerdos inventados. Cada uno era una pequeña puñalada a mi cordura, un intento de hacerme dudar. El plan era evidente. Si lograban que yo mismo desconfiara de mi mente, sería más sencillo convencerme de cualquier cosa. Era una tortura psicológica refinada, diseñada para quebrar a cualquiera que estuviera realmente solo y desprotegido. Después del postre, Juan volvió a sacar los documentos, deslizándose sobre la mesa. «Suegro, hablé con el abogado. Me explicó que esto es un trámite sencillo», dijo, con un aire de autoridad recién adquirido. «Le da a Ángela la capacidad de ayudarlo con decisiones importantes. Solo si un médico dice que usted no puede tomarlas». «¿Qué médico?», pregunté, inyectando un poco de sospecha en mi voz. «¿Ya hay un médico que opine eso de mí?». La pregunta los pilló por sorpresa. Se miraron un instante. «No, papá, claro que no», se apresuró a decir Ángela. «Es solo una medida de precaución para el futuro. Pero no iba a soltar la presa tan fácilmente. El doctor Martínez no opina eso. Me vio la semana pasada y me dijo que estoy perfectamente». «Papá, el doctor Martínez no es un especialista en problemas de memoria», intervino Juan con condescendencia. «Necesitarías ver a un especialista de verdad». «¿Como el doctor Fuentes que vimos la otra vez?».
Pregunté con la mayor inocencia posible. Él también dijo que me encontraba muy bien. Sus rostros se tensaron visiblemente. Papá, a veces los doctores no detectan estos problemas en sus primeras etapas, dijo Ángela, su paciencia al borde del colapso. Fue entonces cuando decidí empujarlos hacia el abismo. Está bien, dije, dejando caer los hombros en señal de derrota. Firmaré los papeles, pero antes quiero llamar a mi abogado, solo para que me explique bien qué estoy firmando. La reacción fue instantánea. Pánico puro. ¿Un abogado? ¿Para qué lo necesitas? Saltó Ángela, incapaz de ocultar su alarma. Nosotros te lo explicamos todo. Solo quiero estar seguro, insistí, aferrándome a mi papel de viejo testarudo. Tadeo siempre me ha aconsejado bien. Es sábado por la noche, suegro, dijo Juan con una irritación creciente. Ningún abogado trabaja a estas horas. Ya lo llamaremos el lunes si insiste. Mi abogado Tadeo siempre me atiende, respondí mientras sacaba el móvil del bolsillo. Voy a llamarlo ahora mismo. La expresión en sus caras fue una recompensa en sí misma. Papá, no. No molestes al pobre hombre a estas horas, exclamó Ángela, intentando arrebatarle el teléfono. Pero yo ya estaba marcando, y no podía impedírselo sin quitarse la careta del todo. Cuando Tadeo respondió, activé el altavoz. Tadeo, estoy aquí en casa de Ángela. Quieren que firme unos documentos y no los entiendo bien. ¿Puedes ayudarme? La voz firme y profesional de mi abogado llenó el salón como un trueno. César, bajo ninguna circunstancia firmes nada sin que yo lo haya revisado antes. Si te están presionando para que lo hagas ahora mismo, esa es la mayor señal de alarma. El silencio que cayó después fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Ángela y Juan se miraron con una expresión que aún no les había visto. Miedo. Por primera vez en semanas, yo tenía el control absoluto de la situación. Y esto apenas estaba comenzando. Después de colgar, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. La fantasía de la familia preocupada se había hecho añicos, revelando a mis dos adversarios. Ángela caminaba de un lado a otro del salón, como un tigre enjaulado. Juan solo miraba los papeles sobre la mesa como si pudieran estallarle en la cara. Papá, creo que has malinterpretado a Tadeo, intentó Ángela, tratando de recuperar algo de terreno. Él no entiende que estos documentos son para protegerte. Su voz había perdido toda la dulzura. Sonaba hueca y mecánica. Mi abogado ha sido muy claro. No debo firmar nada. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y Tadeo nunca se ha equivocado. Juan se acercó a mí, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegro, los abogados son así de precavidos. Siempre te dirán que no firmes para cubrirse las espaldas. Pero yo ya había puesto en marcha la siguiente fase de mi plan. ¿Sabes qué, Juan? Creo que es mejor que me vaya a mi casa esta noche. Me sentiré más cómodo durmiendo en mi propia cama. La reacción fue instantánea. No, papá. La voz de Ángela se llenó de una urgencia que no pudo disimular. Ya es muy tarde para manejar. Además, mañana queremos llevarte a conocer un lugar muy bonito. Un lugar bonito. Así le llamaban al asilo donde ya habían pagado un depósito para encerrarme. Contuve el aire en mis pulmones y fingí una curiosidad que no sentía en absoluto. ¿Qué lugar? Es una sorpresa, intervino Juan con una rapidez sospechosa. Te va a encantar. Es un sitio para relajarte y donde podrás hacer nuevos amigos. Amigos. La palabra resonó en mi mente, hueca y sin sentido. Amigos forzados, como los prisioneros en una cárcel, unidos solo por el encierro. ¿Acaso me creían tan ingenuo? Esa noche, en el cuarto de huéspedes, activé mis dispositivos de vigilancia. Me preparé para la traición que sabía que estaba por llegar. A las 2 de la madrugada, el crujido de unos pasos sigilosos rompió el silencio del pasillo.
Fingí dormir profundamente mientras el pomo de la puerta giraba con una lentitud exasperante. Durante 10 largos minutos, su sombra se movió por la habitación. Revisó mi maleta con una desesperación apenas contenida, buscando algo con avidez. Encontró justo lo que Tadeo y yo habíamos preparado para él. Eran papeles sin valor legal, diseñados para parecer increíblemente importantes. Juan fotografió cada página con su teléfono antes de guardarlo todo con sigilo. Mordió el anzuelo. Ahora tenía la prueba que necesitaba para demostrar sus intenciones. El domingo por la mañana, ejecuté el golpe maestro que llevaba una semana planeando. Mi teléfono sonó justo a la hora acordada, con el volumen al máximo. Respondí, asegurándome de que ambos pudieran escuchar cada una de mis palabras. ¿Podemos reunirnos esta mañana? Por supuesto, respondí, clavando la mirada directamente en mis dos verdugos. Estoy en casa de mi hija, pero puedo estar en mi casa en una hora. Colgué el teléfono, dejando que el silencio se apodera de la sala. ¿Quién era?, preguntó Ángela, y noté un temblor casi imperceptible en su voz. Un detective. Quiere hablar conmigo sobre un posible fraude. Añadí con la más pura inocencia. Parece que alguien intenta robarme mi dinero. Juan se aclaró la garganta. Su nerviosismo era más que evidente. Suegro, seguro es una estafa telefónica. Esos criminales se hacen pasar por policías para engañar a la gente mayor. Pero yo ya estaba guardando mis cosas de nuevo en la maleta. No lo miré al responder. Me dio su número de placa y el teléfono directo de la estación. Voy a verificar que todo sea real antes de ir. Durante el viaje de regreso, los observé por el espejo retrovisor del auto. Intercambiaban miradas cargadas de un pánico que no podían ocultar. Sabían que su plan se estaba desmoronando con cada kilómetro que avanzábamos. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó Ángela, forzando un tono casual. Involucrarse con la policía puede ser muy estresante para personas de tu edad. No me siento estresado, respondí con una calma que los desconcertó por completo. Al contrario, me siento muy curioso. Quiero saber quién intenta quedarse con lo que es mío. La ironía de la situación era casi perfecta. Los verdaderos ladrones me llevaban en su propio auto. Me conducían directamente hacia la reunión que iba a destruir sus vidas para siempre. Una hora después, en la sala de mi casa, el detective Torres inició el interrogatorio. Su precisión era la de un cirujano a punto de operar. Se dirigió a mí, pero su mirada abarcaba a Ángela y a Juan. Señor García, investigamos un esquema de fraude muy específico. Involucra a familiares que declaran una falsa incapacidad mental. Su objetivo es controlar las finanzas de las personas mayores. Hizo una pausa calculada. ¿Le suena familiar esta situación? Lo que vino después fue una demolición calculada y brutal. El detective Torres desplegó las pruebas sobre la mesa del centro. Mostró las fotografías de sus visitas al asilo y los documentos médicos falsificados. Luego, reprodujo grabaciones de sus conversaciones sobre mi supuesta demencia. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de sus ambiciones. Señora Mendoza, dijo Torres, usando el apellido de casada de mi hija. Tenemos evidencia de que ha fabricado un caso falso contra su padre. El propósito era obtener el control de sus bienes. Su voz era dura como el acero. Esto se llama fraude, un delito grave que se castiga con hasta 10 años de prisión. Ángela palideció visiblemente. Intentó sostener la mirada del detective, pero su máscara de compostura se hizo pedazos. No sé de qué habla, murmuró, con la voz completamente rota. Lo hicimos por su bien. Pero el detective no había terminado. Señora, también tenemos grabaciones suyas discutiendo el reparto de los bienes. Hablaban de cómo se dividirán todo una vez que su padre estuviera internado, y tenemos pruebas de la venta de objetos de valor de esta casa. Fue demasiado para Juan. Finalmente perdió el control por completo. «¡Es una trampa!», gritó, poniéndose de pie de un salto.
El viejo lo sabía todo desde el principio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión perfecta e inesperada. Torres ni siquiera parpadeó. Señor Mendoza, acaba de admitir la existencia de un plan premeditado. Su confesión espontánea quedará registrada en el informe oficial. Fue el principio del fin para ellos. Torres enumeró los cargos: fraude, robo, falsificación y conspiración. Luego asestó el golpe final con una fría satisfacción profesional. Además, como parte de la investigación, hemos congelado todas sus cuentas bancarias. El rostro de Ángela se transformó en una máscara de odio puro. Sus ojos me taladraron, llenos de una desesperación que ya no me conmovía. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, siseó, con lágrimas que yo sabía perfectamente falsas. Somos tu familia. Mi familia murió con Clara, respondí, y mi frialdad sorprendió incluso a Torres. Tú solo eres una extraña que lleva mi apellido. Las horas siguientes fueron un borrón de uniformes y trámites legales. Escuché la lectura de sus derechos y las llamadas desesperadas de Juan a sus abogados. Pero el daño ya estaba hecho. Las pruebas eran abrumadoras y su caída, inevitable. Esa tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me serví un whisky. Me senté en mi sofá favorito, observando la carpeta que el detective me había dejado. Era el archivo completo de la traición más grande de mi vida. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo. No sentí la satisfacción que había imaginado durante tantos días de engaño. Miré la fotografía de Ángela esposada y un peso se instaló en mi pecho. No era tristeza por ella, sino por la pérdida de una ilusión. La ilusión de que alguna vez tuve una familia de verdad. Marco, el hermano de Juan, llegó esa misma noche. Su rostro reflejaba una profunda vergüenza que no necesitaba fingir. Señor García, no sé qué decir. Le juro que intenté detenerlos. Sus ojos estaban húmedos, su voz se quebraba. Estaban cegados por el dinero. Marco, tú no tienes por qué disculparte, le respondí, y lo decía de corazón. Tú me salvaste con esa nota que me dejaste. Sin tu advertencia, ahora mismo estaría encerrado en ese lugar. Era verdad. El valor de Marco para traicionar a su propio hermano me había salvado de una pesadilla. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. Ya no había enemigos durmiendo bajo mi propio techo. La guerra había terminado, y yo había ganado la batalla más importante de mi vida. Pero la verdadera justicia apenas estaba comenzando. 6 meses después del arresto de Ángela y Juan, mi nueva vida había tomado una forma que nunca habría imaginado posible. La batalla legal fue brutal, pero sentí una extraña calma con cada victoria. Tadeo manejó el caso con la destreza de un cirujano, diseccionando cada mentira. Usó cada grabación y cada documento como un arma afilada contra ellos. El juicio se convirtió en un circo mediático que capturó la atención local. Hija traicionera intenta despojar a su padre anciano, proclamaba el titular del periódico. Durante 3 semanas, el plan de Ángela fue expuesto con una crudeza impactante. Los rostros del jurado se contraen con cada nueva y sórdida revelación. La evidencia en su contra era una montaña imposible de escalar. Ni siquiera el abogado más costoso pudo sembrar una pizca de duda. Las grabaciones donde planeaban mi encierro resonaron en la sala del tribunal. Las fotos del asilo y los papeles médicos falsificados cerraban cualquier salida. No había escapatoria. Ángela subió al estrado para defenderse, pero su testimonio fue un completo desastre. Cuando el fiscal preguntó por la venta de mi colección de monedas, balbuceó excusas absurdas. Le mostraron las fotografías brindando con el champán que compró con mi dinero. Entonces, se derrumbó en un llanto ruidoso y desesperado. Eran lágrimas por ella misma, no por el daño que me había causado. Durante todo el proceso, jamás articuló una palabra de genuino remordimiento. Nunca buscó mi mirada para suplicar perdón por su traición de 45 años.
Solo lamentaba una cosa: haber sido descubierta. La sentencia final fue un golpe de mazo más duro de lo que nadie esperaba. Ángela recibió 8 años de prisión por fraude, robo y falsificación. Juan, el cerebro de la operación, fue condenado a 10 años tras las rejas. Además, se les ordenó la restitución total de $350.000. Esa cifra incluía una compensación por el profundo trauma psicológico infligido. Pero la justicia de los tribunales fue solo el primer paso. La verdadera satisfacción llegó al ver cómo su mundo de mentiras se hacía pedazos. Su lujosa casa fue embargada para cubrir las enormes multas legales. El auto nuevo que compraron con mi dinero terminó en una subasta pública. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas hasta el último centavo para pagar los costos del juicio. Una semana después, Marcó me visitó con una botella de vino y alivio en la mirada. «Señor García, la justicia por fin llegó», dijo mientras llenaba las copas en mi sala. Su voz era serena, pero sus ojos brillaban. «Mi hermano y su esposa tendrán mucho tiempo para pensar en sus decisiones». Le ofrecí una recompensa generosa por haberme salvado la vida, pero él la rechazó. Su negativa fue firme, casi ofendida por la sugerencia. «Lo único que quiero es la certeza de haber hecho lo correcto», me había dicho. La noticia del juicio corrió por toda la comunidad latina de la ciudad. Empecé a recibir llamadas de personas que habían sufrido historias parecidas con sus hijos. Me agradecen por dar voz a un problema que carcome a miles de ancianos. Con el tiempo, 3 familias me pidieron consejo para protegerse de sus propios parientes. Decidí que mi dolor debía convertirse en una herramienta para otros. Junto al detective Torres y a mi abogado Tadeo, organicé charlas en centros comunitarios. Les hablaba del fraude a los ancianos, de cómo reconocer las señales de alerta. «La traición familiar es la más dolorosa de todas», les decía a las audiencias atentas. «Pero también es la que mejor podemos prevenir si mantenemos los ojos abiertos». 2 meses después del juicio, tomé una decisión que antes habría sido impensable. Vendí la casa donde había vivido durante décadas. No lo hice por obligación, sino porque ya no soportaba respirar en ese lugar. Cada rincón estaba impregnado con el recuerdo de las mentiras de Ángela. Entrar a la cocina era revivir sus sonrisas falsas mientras planeaba mi destrucción. Mirar el sofá era recordar las horas de humillación silenciosa que soporté. El aire mismo parecía pesado, cargado de engaños que ya no podía ignorar. Necesitaba escapar. Con el dinero de la venta, compré un moderno apartamento en el centro. Tenía 2 habitaciones, una vista espectacular al río y seguridad las 24 horas. Era un lienzo en blanco donde podía empezar de cero, sin fantasmas acechando en las sombras. A mis 73 años, estaba construyendo una nueva vida. Me sentía libre. La libertad más profunda, sin embargo, era la que sentía por dentro. Durante años había cargado una culpa que no me pertenecía, preguntándome qué hice mal. El juicio me obligó a entender una verdad terrible. Algunos corazones nacen fríos, y ningún amor es suficiente para darles calor. Mi nueva rutina incluía natación, partidas de ajedrez y trabajo voluntario. Ayudaba a otras víctimas de fraude familiar en una pequeña organización sin fines de lucro. Por primera vez en mi vida adulta, cada hora del día me pertenecía por completo. Ya no había llamadas manipuladoras ni visitas con agendas ocultas. El detective Torres se convirtió en un amigo cercano, casi un hijo. Cenábamos juntos una vez por semana, intercambiando historias de su trabajo y de mi vida. «César», me dijo una noche, con la mirada fija en su plato. «En 30 años de carrera, nunca vi a una víctima defenderse como usted lo hizo. Fue como ver a David vencer a Goliat, pero con grabadoras y estados de cuenta. 6 meses después del veredicto, llegó una carta de la prisión estatal. Reconocí la caligrafía de Ángela en el sobre y un escalofrío recorrió mi espalda.
Dudé por un instante antes de abrirla, pero la curiosidad pudo más. La carta era exactamente lo que esperaba. Un torrente de autocompasión y excusas. «Papá», empezaba, «espero que algún día puedas perdonarme. Nunca quisimos hacerte daño. Solo nos preocupa tu futuro. Queríamos que estuvieras bien cuidado». Continuó diciendo que sus métodos habían sido equivocados, pero sus intenciones eran buenas. ¿Métodos equivocados? Como si robar y planear un encierro fuera un simple error de cálculo. Al final, la carta pedía dinero para la prisión y sugería que yo pagara un abogado de apelaciones. Incluso desde la cárcel, su manipulación no cesaba. Esa carta fue directo a la basura. No le debía absolutamente nada a la mujer que intentó robarme mis últimos años. El perdón se ofrece a quien muestra arrepentimiento, no a quien solo se lamenta de ser atrapado. Celebré el primer aniversario de la nota de Marco de una manera muy especial. Lo invité a cenar al restaurante más elegante de la ciudad. Era el mismo lugar donde Ángela y Juan habían brindado con mi dinero. Pero esta vez, el brindis era por la justicia. «Marco», le dije mientras alzamos nuestras copas, «tú me salvaste de una pesadilla. No existen palabras para agradecerte lo que hiciste por mí». Él sonrió con esa humildad que lo caracterizaba. «Señor García, usted habría hecho lo mismo en mi lugar. A veces, la verdadera familia no es la que nos toca por sangre, es la que elegimos con nuestras acciones». Él tenía toda la razón. Mi verdadera familia estaba formada por personas como él, como el detective Torres y mi abogado Tadeo. Eran personas que me respetaban y que nunca vieron mi edad como una debilidad. Ellos eran el hogar que había encontrado al final del camino. A los 74 años, mi vida es mejor de lo que había sido en décadas. Gozo de buena salud, estabilidad económica y la compañía de amigos leales. Lo más valioso, sin embargo, es una calma que se siente en los huesos. Sé con certeza que nunca más seré la víctima de nadie. El sueño llega cada noche, profundo y sin sobresaltos. Ya no hay enemigos esperando entre las sombras para clavar un puñal. A veces, las noticias me traen historias de otros fraudes cometidos en el seno familiar. Un nudo se forma en mi estómago por las víctimas que no lograron escapar. Pero esa punzada de tristeza se transforma en una fuerza que me impulsa. Siento una urgencia renovada por educar a otros para que se protejan. Aprendí por el camino más duro que la bondad no debe ser una excusa para la autodestrucción. Durante años pensé que ser un buen padre era darlo todo sin preguntar. Ahora entiendo que el amor verdadero exige poner límites y decir no. Si pudiera encontrarme con el César García de hace un año, le daría un solo consejo. Le diría que no tema a la desconfianza, incluso si viene de su propia sangre. Le insistiría en escuchar esa voz interna cuando algo no se siente bien. Le aseguraría que protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo. Es pura supervivencia. No me arrepiento de haber criado a Ángela. Solo lamento no haber comprendido antes que el amor propio es un deber. Afortunadamente, esa revelación llegó justo a tiempo para rescatarme. Y al final, eso es lo único que verdaderamente importa. César García vive, respira en libertad y es dueño absoluto de su destino. Esa es la victoria que cuenta. Han pasado 3 años desde aquella mañana que lo cambió todo para siempre. Fue el día en que Marco deslizó en mi mano esa nota que me devolvió la vida. Hoy escribo desde la terraza de mi nuevo apartamento, con el sol pintando el río de oro. Una sonrisa se dibuja en mi rostro, genuina y en calma. A mis 75 años, por fin sé lo que significa la paz absoluta. La ciudad despierta lentamente a mis pies, con su bullicio matutino. Las sirenas lejanas y el murmullo del tráfico me llegan como una melodía. Esos sonidos que antes me atormentaban, ahora son la banda sonora de mi libertad. Ya no suena el teléfono con voces que gotean falsedad. No hay visitas sorpresivas que esconden oscuras intenciones.
Solo existe esta bendita quietud y la certeza de que cada decisión es solo mía. Mi rutina diaria se ha vuelto un ritual sagrado de independencia. Despierto cuando mi cuerpo lo pide, no por la urgencia de otros. Desayuno con las noticias del mundo en vez de con las mentiras locales sobre mi salud mental. Después camino por el parque, respirando el aire de los que, como yo, valoran su autonomía. Los martes y jueves ofrezco mi tiempo en el Centro de Protección para Ancianos. Allí ayudo a otros que enfrentan situaciones dolorosamente familiares. La semana pasada conocí a una mujer de 80 años. Su hijo le había estado robando en secreto las joyas de la familia. Su historia me golpeó con la fuerza de un recuerdo demasiado vivo. «Señora Carmen», le dije, mientras sus manos temblaban sobre los documentos. «Usted no está sola en esto. Y lo más importante, no es su culpa haber amado a quien no lo merecía». Las lágrimas que rodaron por sus mejillas me recordaron por qué sigo aquí. Cada persona que logramos ayudar es una pequeña victoria. Una batalla ganada contra aquellos que se alimentan de la confianza. El detective Torres se jubiló el año pasado, pero nuestra amistad se ha fortalecido. Nos vemos a cenar cada viernes en un lugar distinto de la ciudad. Exploramos sabores que mi antigua vida jamás me habría permitido conocer. La semana pasada, entre bocados de comida tailandesa, me confesó algo. «César, creo que salvarte a ti me ayudó a salvar a muchos más. Tu caso se convirtió en nuestro manual de procedimiento». Es verdad. El departamento de policía ahora utiliza mi historia en sus entrenamientos sobre fraude. Mi abogado, Tadeo, incluso publicó un artículo académico que se estudia en las facultades de Derecho. Mi pesadilla personal se ha transformado en un faro para otros. Y eso, extrañamente, le da sentido a todo el dolor. Marco se mudó a otra ciudad, pero nunca hemos perdido el contacto. Su acto de valentía es la piedra angular sobre la que construí esta nueva vida. Cada mes le envío una tarjeta postal sin muchas palabras. Solo una imagen de algo hermoso que capturó mi atención. Un atardecer encendido, una flor solitaria, la sonrisa de un niño. Son pequeños recordatorios de que la bondad real todavía existe en el mundo. Mi salud física refleja mi estado mental con una claridad asombrosa. La presión arterial por fin está bajo control. Duermo 8 horas de un tirón, sin fantasmas que me despierten en la madrugada. Mi nuevo médico no deja de sorprenderse de mi energía y lucidez. «Señor García», me dijo en la última consulta, «usted es la prueba viviente de que cortar lazos tóxicos es la mejor medicina». En lo económico, reorganizar mis finanzas fue una decisión brillante. Mis inversiones han prosperado más allá de cualquier expectativa razonable. Ese dinero ahora financia lo que de verdad importa: viajes, obras de caridad y experiencias que nutren el alma. El mes pasado cumplí un viejo sueño: visitar las cataratas del Niágara. Mientras sentía la bruma en mi cara, pensé en mi propia vida. Las aguas turbulentas de la traición por fin me habían llevado a esta cascada de libertad. Ángela cumple el 5º año de su condena en prisión. He recibido 3 cartas más, todas con el mismo libreto lamentable. Se pinta como una víctima y justifica lo injustificable. La última carta la abrí, movido por una extraña curiosidad. Solo confirmó lo que ya sospechaba. El encierro no le ha traído ni una pizca de arrepentimiento. «Papá», escribía con su caligrafía de siempre. «Es muy humillante explicarle a las otras reclusas por qué mi propio padre no me visita». Su descaro me dejó sin aliento. Todavía se atrevía a usar la palabra familia, como si los años de abuso sistemático pudieran borrarse con una simple manipulación. Juan, por su parte, salió libre hace 6 meses por buena conducta. Tadeo me informa que su vida es un desastre, que lava autos por un sueldo miserable. Nadie en su antiguo círculo profesional quiere volver a verle. A veces me pregunto si siento alguna alegría por su desgracia. La verdad es que ya no siento nada por ellos.
No ocupan espacio en mi mente ni en mi corazón. Sus vidas son el resultado directo de sus propias elecciones. Yo simplemente me negué a seguir siendo su víctima. Mi hermano Tadeo me visita cada 3 meses desde Houston. Durante su última visita, mientras tomábamos un café, me miró fijamente. Sus palabras resonaron en mí de una forma inesperada. César, después de todo el infierno que viviste, esperaba encontrarte amargado, pero te veo más feliz y sereno que nunca. Hizo una pausa, y luego añadió la frase que lo resumía todo. Es como si te hubieran liberado de una cárcel que ni siquiera sabías que habitabas. Tienes razón. Durante años, mi vida fue una cárcel invisible construida con expectativas ajenas. Sus barrotes eran la culpa y la manipulación que sentía cada día. Creía equivocadamente que amar sin condiciones significaba aguantarlo todo sin protestar. La traición de Ángela, aunque suene extraño, fue lo que finalmente rompió el candado. De repente, me vi fuera de aquella prisión y pude respirar de nuevo. Fue ella quien me empujó hacia la libertad sin siquiera saberlo. ¿Cómo algo tan doloroso pudo traerme tanta paz? Ahora comprendo que los lazos de sangre no crean una familia por sí solos. Es como plantar una semilla que nunca llega a convertirse en un árbol fuerte. La verdadera familia se elige y se construye con respeto mutuo y apoyo sincero. Es un afecto que fluye en ambas direcciones, que se siente real. Mi nueva familia, la que yo escogí, es pequeña pero increíblemente sólida. Está Marco, el detective Torres, mi abogado Tadeo y, por supuesto, mi hermano. Se suman a ellos algunos compañeros voluntarios que comparten mis mismos valores. Juntos formamos un círculo de confianza y genuino aprecio. Ahora los fines de semana son para descubrir mundos que antes ignoraba. Mis energías ya no se consumen en dramas familiares que no me corresponden. En su lugar, paseo por museos llenos de historia y asisto a conciertos que me calman el alma. A mis 75 años, siento que estoy despertando. He encontrado nuevas pasiones que no sabía que tenía escondidas. La música clásica me envuelve en una calma profunda que antes desconocía. La pintura al óleo se ha convertido en una especie de meditación con las manos. Cuidar las pequeñas plantas de mi terraza me conecta con la vida que crece. El próximo mes cumpliré 76 años. Y por primera vez en décadas, espero esa fecha con una alegría genuina. No con la vieja ansiedad de siempre. Ya no me pregunto qué nuevo conflicto familiar podría estallar de repente. Pienso celebrarlo con una cena íntima junto a mis verdaderos amigos. Después, planeo hacer ese viaje a las montañas que siempre quise realizar. Será un fin de semana solo para mí, para disfrutar del silencio y del aire puro. Si hace 4 años alguien me hubiera dicho que perdería a mi única hija y que a cambio de ese dolor recupera mi propia alma, jamás habría creído que ese fuera un intercambio favorable. Pero ahora entiendo que algunas pérdidas son en realidad liberaciones disfrazadas. Dejar ir una relación tóxica abre la puerta para construir algo auténtico. Esta mañana, mientras preparaba mi café, tuve una revelación profunda. Me di cuenta de algo mientras observaba la ciudad despertar desde mi ventana. Por primera vez en mi vida adulta, no hay nadie a mi alrededor que me vea como un medio para un fin. Todas mis relaciones actuales son honestas, recíprocas y me nutren el espíritu. No me exigen nada que no pueda dar con gusto y de forma voluntaria. Esta es la verdadera riqueza que he encontrado al final del camino. No me arrepiento de haber amado a Ángela. Mi único lamento fue confundir el amor verdadero con la ciega tolerancia al abuso. Creí equivocadamente que soportar el daño era una forma de demostrarle mi afecto. Ahora sé que el amor real incluye límites saludables y firmes. Protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo, es pura responsabilidad. Estas lecciones llegaron tarde a mi vida, pero llegaron justo a tiempo para salvarme. César García está vivo y finalmente se siente completamente libre. Ahora está escribiendo el último capítulo de su propia historia. Y esa historia
Después de todo, es exactamente como debe ser.